sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy presentamos un programa especial de Artículo 18 con una entrevista con Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República. Como siempre digo al empezar mis programas, si ustedes esperan que esto sea un ring de box, están equivocados. Y si esperan que el entrevistado haga un monólogo, también están equivocados. Mi profesión, mi oficio es el de hacer preguntas y esperar respuestas del entrevistado. Así que todo sea por el interés del país. Guillermo, gracias a usted por venir esta noche aquí al estudio de Canal 1. Realmente lo aprecio. Sea usted bienvenido. Muchas gracias, Rafael. Con la salida de Jaime Nebot de la palestra electoral, queda por el momento solo usted en el sector del centro a la derecha, aunque cada día se escucha con más intensidad que el actual vicepresidente Otto Sonnenholzner se presentaría como candidato presidencial en las próximas elecciones. Por el lado de la izquierda tenemos a los movimientos indígenas muy fuertes después de octubre, pero divididos. Y tenemos al correísmo, herido por todos los casos de corrupción que han estallado, con su líder prófugo y con orden de prisión. Este simple análisis, y considerando que estuvo muy cerca de ganar las elecciones pasadas, podría verse como que usted tiene una gran oportunidad. Sin embargo, que un banquero gane las elecciones sería la primera vez, por lo que yo recuerde, en la historia de la humanidad. A ver, Rafael, yo creo que esta no es la hora ni de la derecha ni de la izquierda. Esta es la hora del Ecuador. Y este proyecto político promueve la unidad nacional de los 17 millones de ecuatorianos, que no nos podemos equivocar en esta ocasión. Este proyecto político cobija al obrero, al artesano, al empresario, al indígena, al montubio, al cholo, a todos los ecuatorianos. En este proyecto político, el mundo indígena tiene claro que vamos a respetar la ley indígena, que vamos a respetar las costumbres ancestrales, especialmente medicina, que vamos a respetar las consultas previas para proyectos mineros o proyectos petroleros. Este es el proyecto del tricolor nacional de 17 millones de ecuatorianos, Rafael. ¿Quiénes cree usted que serían los rivales más fuertes? ¿El candidato de Correa, Sonnenholzner, los socialcristianos, los indígenas, o algún outsider que entre en último momento? Rafael, el gran enemigo del Ecuador es la pobreza. El gran rival del Ecuador es la falta de empleo. Hay otros candidatos que compiten con usted. Muy bien. ¿Quiénes son para usted? Para usted, ¿quiénes son? Contra la pobreza, contra el desempleo, y este proyecto político es un proyecto que le quiere decir a los ecuatorianos: Ecuador sí tiene salida. No es verdad el diagnóstico de los políticos, diagnóstico apocalíptico sobre que el país es ingobernable y que no tiene salida. Tenemos que terminar con el país de los políticos y comenzar con el país de los ciudadanos, que se represente el interés del ciudadano, que está hoy indignado porque después de la crisis económica sanitaria, después de estar recluido en su casa cerca de 3 meses, descubre cómo le roban hasta en los hospitales. Esa indignación es la que nosotros vamos a representar para luchar contra la corrupción. Vamos a ir a ese tema, a todos los temas. He preparado 20 preguntas, espero alcanzar las que todas. Usted quiera. Y si tenemos tiempo, más todavía. ¿Es cierto que usted intervino a cambio de votos en la Asamblea para aprobar la ley económica, para desbaratar el andamiaje comunicacional, especialmente de Otto Sonnenholzner en el gobierno, para dejarlo sin piso? Eso no es verdad, en lo absoluto. Jamás he puesto una condición frente al interés del país. Lo que sí hice, y públicamente en una radio de Quito, y lo repito ahora, que sea quien sea que utilice el método de abusar de bienes del Estado,
de utilizar fondos públicos para promocionar su candidatura presidencial es incorrecto y tenemos que decirlo, porque en esos pequeños detalles de falta de ética comienza la gran corrupción de un gobierno que cree que los fondos públicos son de él o de un funcionario público que cree que ahora él es el propietario de los activos del Estado. Eso lo dije y lo repito ahora, sin ningún problema. Pero a los candidatos, en este caso si son del gobierno, se les hace un poco difícil no usar ese andamiaje compitiendo con una persona que tiene una chequera bastante importante. A ver, Rafael, hay un tema que tenemos que distinguirlo. Unos son fondos públicos y otros son fondos privados. Sobre los fondos privados uno puede decidir sobre su vida. En los fondos públicos uno tiene que darse cuenta que ese es un bien común de 17 millones de ecuatorianos, que no puede ser utilizado, como lo hizo Correa, en una promoción electoral para su candidato Lenín Moreno. Y ahora el presidente Lenín Moreno no puede repetir esa historia de Correa porque por lo menos ha prometido que no lo hará. Pero lo ha permitido, lo ha permitido. Y por eso, por ejemplo, la historia de la ¿Cuándo lo ha permitido? Bueno, oiga, pero si usted mismo lo ha dicho sobre el tema de un funcionario público que utiliza bienes públicos para promoción personal en una época de crisis, como lo hizo Glass en el terremoto de Manabí y Esmeraldas. ¿Estamos dispuestos a mantener esos modelos? Yo digo que no, porque eso indigna a los ciudadanos, porque ahí comienza cuando uno disimula determinados actos, es contemplativo con la futura corrupción. Usted no tiene muchos voceros. Siempre una entrevista de Creo o del candidato presidencial Guillermo Lasso hay que hacerla con él. Cuando se requiere entrevistar a veces resulta difícil encontrar un entrevistado. ¿Por qué razón se ha quedado sin figuras importantes? Porque le nombro algunos, May Montaño, Yanín Cruz, Diego Salgado. ¿Quién lo rodea ahora? ¿Cuáles son su grupo principal? ¿Está usted dispuesto a abrir el abanico a otros sectores políticos y de la sociedad, incluyendo a dirigentes social cristianos que no les gustan mucho las candidaturas o las precandidaturas que han salido y están buscando dónde ubicarse? ¿Usted está dispuesto a abrir a todo el mundo su candidatura? Rafael, he hablado de un proyecto político de unidad nacional, no un proyecto de derecha, un proyecto de izquierda, un proyecto de los 17 millones de ecuatorianos. Y perdóneme, Rafael, usted me ve como candidato y busca voceros míos. Es que yo soy el vocero de aquella madre de familia abandonada por su esposo, a cargo de 2, de 3 hijos, que vive con un cachuelo al día, que le da apenas $1 para vivir. Esas mujeres, con esos jóvenes también, representan el 60% de la población económicamente activa del Ecuador que no tiene empleo. Usted está obviando mis preguntas, creo yo. No estoy obviando sus preguntas. No, viendo mi pregunta. Pero le tengo esa pregunta justamente. Bueno, tanto tengo claro esto que le quiero decir. El 25 de junio yo tuve una reunión en Zoom con más de 95 organizaciones sociales y gremiales. Yo le voy a pedir a mi equipo de campaña que publique en este instante un Twitter con la lista de las 95 organizaciones civiles y sociales a las que le abrimos las puertas, como abriremos las puertas a cualquier dirigente social cristiano que vea en nuestra candidatura la opción válida, como la vieron también en el año 2017. Por lo tanto, no vamos a excluir absolutamente a nadie, Rafael. Guillermo Lasso exhibe un título de 50 años de experiencia, de saber hacer las cosas. Su historia de haber empezado desde abajo y construir una importante fortuna gracias a su esfuerzo, sin lugar a dudas tiene llegada en los sectores de clase media para arriba, en los profesionales, empresarios, incluso en emprendedores, dueños de pequeños negocios como despensas o ferreterías. Pero no veo que tenga llegada en lo más profundo del proletariado, aquel que vive con un salario básico al mes, o en aquella mujer y aquel joven que viven con $1 o $2 diarios. Ellos están en la pobreza de Monte Sinaí,
o en Guamaní, en Quito, o en los páramos de la sierra, o en los campos inundados en la costa. ¿Cómo llegar a esos hogares? Porque si usted les habla de economía, les habla de Producto Interno Bruto, de masa salarial y esos términos, no tienen idea de lo que se trata. Ellos están tan ocupados tratando de sobrevivir que votarán por aquel en el que crean que realmente se preocupa por ellos. No quiero decir que usted no se preocupa, yo pienso que doy por hecho que usted se preocupa por ellos, pero ¿cómo llegar a sus hogares con ese mensaje? Como he llegado siempre, Rafael, en las elecciones del 2017, primera vuelta, para no hablar de la segunda vuelta, donde hay otros votantes que probablemente no veían en mí el mejor candidato, pero sí la mejor opción. En 2017 yo tuve 3 millones de votos, Rafael. ¿Usted cree que 3 millones de votos son la clase media? Ahí hay votos de los distintos niveles de la sociedad ecuatoriana. La base de mis votantes fundamentalmente está en la Sierra Central, está en Pichincha, está en Quito. Y obviamente que debo de trabajar en Guayaquil. Ahora, especialmente donde un indiscutible líder local se ha retirado de la contienda, pues trabajaré en Guayaquil y haré todos los recorridos necesarios con mi equipo territorial para llegar a todos estos lugares y también con muchos dirigentes nuevos que hoy están viniendo desde la semana pasada para acá. Lo haré, Rafael, téngalo por seguro. Y usted no me escucha nunca en un meeting. Yo no hablo de Producto Interno Bruto, yo hablo de la falta de empleo. Yo hablo de la falta de libertad que tiene un joven para estudiar en la universidad lo que él quiera. Yo hablo de los problemas de la drogadicción en escuelas y colegios públicos que dañan la vida de niños y jóvenes de clase popular. Hablo de la necesidad de cumplir un compromiso. Nunca subir el precio del gas de uso doméstico, porque eso sería un golpe con un combazo a la clase popular del Ecuador. Yo me conecto con ellos, Rafael. Yo hablo con ellos. Usted me entrevista hoy y me está haciendo preguntas que me llevan a explicar esto, pero claro, que definitivamente me permiten demostrar que yo he tenido un electorado también de clase popular. Para Ecuador, la dolarización fue una especie de bendición porque puso las cuentas en orden, rígidas, permitió sincerar la economía, porque los gobiernos ya no pueden imprimir dinero. Es decir, cada dólar que hay en el Ecuador es un dólar real, no es ficticio. Aún cuando al inicio fue duro, con el pasar de los años nos fuimos acostumbrando y hoy, 20 años después, sería casi impensable no tener la dolarización. El gobierno anterior, aprovechando una escalada del precio del petróleo, descubrió que podía hacer en grande lo que los gobiernos anteriores hicieron en pequeño, endeudarse y dejar en garantía nuestro petróleo. Con ese endeudamiento incrementó las instituciones, aumentó la burocracia, entregó bonos y privilegios, armó una enorme red de medios de comunicación y se llenó de excesos. También construyó carreteras, especialmente en la sierra, hospitales sin equipos y refinerías inexistentes. Además, algunos funcionarios se robaron miles de millones de dólares. Hoy tenemos que pagar esa deuda, mantener esa burocracia, seguir entregando esos bonos, reparar esas carreteras, equipar estos hospitales y pagar todo lo que se robaron. No hay plata, simplemente no hay cómo pagar. Por más que se han subido algunos impuestos, se han liberado los precios de la gasolina, se han recibido préstamos y se han recortado sueldos, para octubre se estima que hay un hueco cerca de 6.000 millones de dólares. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Qué se puede hacer? Como cualquier ciudadano, le cierran, cuando alguien no paga una deuda, le cierran la llave. Lo mismo le pasa a un país. ¿Qué va a pasar si usted llega a ser presidente? Usted ha descrito el panorama de un modelo corrupto e ineficiente que ha permanecido vigente en el Ecuador en los últimos 13 años, con Correa y con este gobierno también. Por lo tanto, usted describe el diagnóstico del caos al que nos ha llevado el correísmo y el morenismo con todos sus funcionarios a cargo.
Pero a pesar de aquello, yo le voy a decir a usted, el Ecuador tiene salida. Y permítame utilizar una metáfora de un avión con dos motores. Un motor significa la economía estatal, las finanzas públicas, y el otro motor significa la economía privada, las finanzas privadas. Este motor del Estado no funciona por ineficiencia y por corrupción, y consume el combustible del sector privado, que tiene que luchar a pesar de esta pesadez de un Estado corrupto e ineficiente. Pero hay salida, Rafael. No podemos quedarnos de brazos cruzados contemplando el desastre. Perdóneme que me tome un poco de tiempo. Sí, porque quisiera saber, por ejemplo, si la desdolarización está en esa salida. No. La salida, mire, la pobreza se elimina creando riqueza, no endeudándose, ni tampoco eliminando la dolarización. Primero, hay que luchar contra la corrupción. No la podemos esquivar más, la corrupción. No, ya vamos a hablar las cadenas de la corrupción en Ecuador. En segundo lugar, hay que luchar contra la ineficiencia del Estado. Y le pongo ejemplos. Petróleo. El Ecuador tiene hoy reservas probadas de petróleo que son el doble de las que tiene Colombia. 4.800 millones de barriles de petróleo. Colombia tiene 2.400 millones. Sin embargo, Colombia produce el doble de lo que produce Ecuador. 1 millón Colombia, 500.000 Ecuador. ¿Dónde está la salida? Tenemos que duplicar en 4 años de gobierno la producción petrolera del Ecuador. Y la tenemos que hacer con urgencia, porque en el 2040 es probable que las energías renovables superen a estas energías fósiles y el precio del petróleo cae. En segundo lugar, yo quiero que usted conozca, Rafael, igualmente que todos los ecuatorianos. A diario el gobierno le entrega 150.000 barriles a las refinerías del Ecuador. 150.000 en números redondos. ¿Y qué sale de las refinerías? Apenas 97.000 barriles de petróleo, de combustible. Desperdicio, ineficiencia. Invirtieron 2.000 millones para repotenciar una refinería que no es capaz de ser eficiente y crear valor. ¿Sabe cuánto cuesta eso al año? De ineficiencia y probablemente algo de corrupción. 1.000 millones de dólares al año. ¿Qué haría usted? ¿Cerrar la refinería? No, lo que yo debo de hacer. ¿Cómo la hace eficiente? Lo que nosotros debemos hacer en este proyecto político, en el momento que lleguemos a gobernar Ecuador, es corregir esas ineficiencias. ¿Cómo? Promover la inversión extranjera para mejorar el rendimiento de los pozos de petróleo del Ecuador. ¿Refinerías privadas? No, primero no he entrado en refinerías, sino en producción de petróleo, en los campos petroleros. El Ecuador no tiene dinero para invertir. Petroecuador no tiene dinero porque todo se lo quita el Ministerio de Finanzas. Petroamazonas tampoco tiene dinero para invertir. No queda más que convocar la inversión extranjera, le guste o no le guste a cualquier ecuatoriano. El Ecuador no tiene dinero y no podemos quedarnos mirando. Pero hay inversión extranjera. No, es que no en las condiciones que debería de existir. Le he puesto una meta muy clara: duplicar la producción petrolera. La segunda meta, la refinería tiene que funcionar. Y si no funciona, tendremos que tomar otras medidas. Pero no podemos seguir perdiendo 1.000 millones de dólares y a cambio de eso bajarle el sueldo al maestro ecuatoriano. Cuando al maestro hay que respetarle sus ingresos y a los médicos y trabajadores de salud hay que aumentarle sus ingresos por el trabajo extraordinario que han hecho en esta pandemia. No puede ser posible, entérese Rafael, y que se enteren los ecuatorianos, que le hayamos entregado a la China 300% de garantía en barriles de petróleo por un crédito en dólares. ¿Y sabe cuál es el colmo? Que hay 2 contratos en uno. El uno financiero, que si el Ecuador prepagara porque se saca la lotería, igualmente estamos en obligación de entregarle petróleo por 3 veces el valor del crédito hasta el año 2024. ¿Y sabe lo peor? Que la fórmula de precio tiene $1.11, que nadie explica a quién va el $1.11. Y todavía el Ecuador tiene que entregar 167 millones de barriles de petróleo. Es decir, ahí hay un extraño $1.11 que significan 200 millones de dólares que nadie sabe, que se le entrega a la China. ¿Pero dónde irán? ¿A dónde irán? Bueno, hay un intermediario. Bueno, ¿será una franquicia que nos dejaron los anteriores?
así como una franquicia comercial. ¿Será eso? Todos esos actos de corrupción tenemos que ponerlo a la luz pública. Y la Fiscalía tiene que actuar sobre los peces gordos, no solo sobre aquellos que han hecho pillerías, mal hechas por supuesto, que indignan al pueblo ecuatoriano. Pero el pueblo ecuatoriano se tiene que indignar más con el dólar 11, se tiene que indignar con haber entregado a China 300% de garantía en barriles de petróleo y un compromiso de que a pesar de cancelar el crédito hay que seguirle entregando a petróleo con una fórmula mágica que incluye un dólar 11 que nadie lo explica. En caso de llegar a la presidencia, usted tendrá que tomar decisiones rápidas para sacar este país adelante. Usted sabe que los ecuatorianos no somos muy pacientes y tenemos metido en la cabeza que después de 100 días, si el presidente no ha tomado las medidas necesarias, ya comenzamos a decir que se caiga, que se vaya, que se vaya, que se vaya. ¿Cuál sería su estrategia para esos 100 primeros días si llega a la presidencia, considerando que hay grupos irascibles que se filtran en protestas? Lo vimos en octubre, ¿no? ¿Cuál sería su estrategia para esos 100 días? ¿Qué hará esos 100 días si es que llega? Mire, Rafael, desde el año 2005 yo trabajo con una fundación llamada Ecuador Libre, que es un tanque de pensamiento que aglutina a muchos profesionales ecuatorianos en diversas áreas. Y es Ecuador Libre el que ha trabajado mis planes de gobierno del 17 y del 13. Ahora para el año 21, ¿sabe la meta que yo les he puesto? El plan de gobierno de los primeros 100 minutos de gobierno. Porque este desastre no aguanta más. Tenemos que corregirlo y es posible hacerlo en 100 minutos, porque estamos trabajando desde ahora en los proyectos de ley, en las decisiones administrativas. Minutos. No tenemos 100 minutos aquí, pero dígame qué hará en esos 100 minutos. Haremos muchas cosas para poner en orden al Ecuador. Por ejemplo, ya le revelé la meta clara de duplicar la producción petrolera. Habrá que cambiar los contratos. Pero eso no se logra en 100 minutos. No, pero en un minuto de gobierno usted publica la licitación para la inversión extranjera para aumentar la productividad de los pozos petroleros. En un minuto usted puede decir, vamos a fusionar Petroamazonas y Petroecuador. No tiene sentido tener 2 presidentes ejecutivos, 2 gerentes financieros. En 100 minutos usted puede dejar, en lugar de dar discursos pomposos y poéticos, lo que hay que hacer es llevar bajo el brazo los proyectos de ley para que la Asamblea Nacional los dé trámite en exactamente 30 días, comenzando por una reforma tributaria que eche por debajo el impuesto a la salida de divisas, si no es de un solo golpe, de manera progresiva. Tenemos que eliminar impuestos, por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones. Para poder bajar el gasto público necesitamos innovar y la innovación es un gobierno digital, teleeducación, telemedicina y toda la relación del gobierno. La pandemia nos ha enseñado que podemos relacionarnos a través de medios digitales, bajar los costos y aumentar la eficiencia. Usted puede dejar en un minuto la ley que reforma la actual ley de comunicación, que permite tener al gobierno el gran holding de medios de comunicación, que son una amenaza a la democracia. En 100 minutos usted deja las reformas a la ley de educación para tener educación universitaria libre, donde todos los estudiantes puedan estudiar lo que ellos quieren, no lo que les diga el gobierno, y romper el grillete que tiene hoy la Universidad Ecuatoriana, para que con libertad, si quiere, también abra clases a través online, de internet, y no tener que andar pidiendo permiso al Estado por cada paso que quiere dar. Tengo una pregunta más adelante sobre eso. Frecuentemente en las redes sociales preguntan, sobre todo cada vez que usted lanza un tuit sobre economía, y por eso se la hago. Usted propone que para reactivar la agricultura hay que dar un crédito a 30 años plazos al 1%. A mí me parece magnífico, pero aquí surge el interrogante que siempre se la hacen en redes sociales. Y voy a ser un poco injusto, porque yo sé que usted ya no está al frente. ¿Por qué no tiene la misma tasa de interés en su banco? Perdóneme, Rafael. Yo sé, soy injusto, no, pero ya usted me hizo esa pregunta en un programa anterior y se la vuelvo a contestar. Una cosa es la responsabilidad del desarrollo del país que tiene un gobierno y una muy distinta es la función de un banco privado
que establece el precio de sus créditos en función de la tasa de interés que se paga en el Ecuador. El gobierno puede conseguir líneas de crédito del Banco Mundial, del BID, de la CAF, hasta del Fondo Monetario Internacional, a 30 años. Las puede conseguir. Y al 1 o 1,5%. ¿Qué tiene que hacer un presidente consciente de la necesidad de impulsar la agricultura? Primero, cambiarle el nombre a ese Banecuador, que no significa nada. Devolverle el origen natural. Banco Nacional de Fomento, lo que quiere decir es que va a fomentar la agricultura, la ganadería, la artesanía, la pequeña industria. ¿Y cómo se lo promociona? Con crédito a 30 años. ¿Sabe para qué? Para estimular la formación de patrimonio en el sector agropecuario y ganadero. Usted no puede someter a un agricultor con un crédito a 90 días o a 180 días porque se desespera y cae en manos de los intermediarios. Pero si el productor agrícola y ganadero tiene un crédito a 30 años, va a crear patrimonio para él y su familia. Y eso es lo que yo busco, generar oportunidades para el sector agropecuario. Y en paralelo, bajar aranceles de los insumos agrícolas, de los equipos agrícolas, y dar asistencia técnica al mediano y al pequeño agricultor, como lo tiene el grande, pero el mediano y pequeño no puede. Tenemos que reactivar el INEAP, tenemos que mirar los ojos al campo. ¿Y sabe de dónde también va a salir el dinero? Duplicar la producción petrolera, usted no me ha preguntado, pero se lo voy a contar. Implicaría tener ingresos adicionales por cerca de 7.000 millones de dólares, con un precio referencial del petróleo de 45 dólares. Pero hasta que eso ocurra va a transcurrir un buen tiempo. Ah, claro. No se duplica de la noche a la mañana. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y sobre todo en época de crisis, con mucha audacia y con mucha creatividad. Y cuando tengamos ese dinero del petróleo, habrá que destinarlo para el Banco Nacional de Fomento, para la Corporación Financiera Nacional, para promover la producción. Pero ¿qué tenemos hoy? Que este motor del sector público consume combustible del motor del sector privado y se convierte en un peso. Mientras no pongamos en orden las finanzas públicas, el sector privado ha perdido competitividad. Y eso es lo que tenemos que devolverle. Siempre he creído que para mover la economía es importante que los ciudadanos tengan dinero en su bolsillo, porque si tienen dinero en su bolsillo pueden comprar. Y compran lo que el comercio vende, y el comercio vende lo que la industria produce. Y la industria pues produce cuando hay a quien vender y quien lo consuma. Reducir impuestos sirve, claro que sí, por supuesto, pero no es suficiente. Se necesita garantías, garantías para un inversionista muy grande, y en Ecuador hay 2 o 3 grupos grandes, pero mi pregunta va hacia otro lado. ¿Cómo puede alguien invertir dinero en Ecuador si lo primero que tiene que hacer es darle el 35% de su utilidad al Estado y el 15% a los empleados? Entonces, yo no quiero decir que está bien o mal, simplemente digo, ¿quién va a invertir sabiendo que el 50% de su utilidad ya no lo va a tener? Mire, Rafael, el problema no está ahí. El problema está en la cantidad de trámites que se exigen en Ecuador para lo que usted quiera hacer con el Estado. Hasta para pagarle impuestos tiene que dar 600 pasos. Una empresa grande puede tener un departamento dedicado a estas relaciones con las instituciones públicas, pero un mediano, un pequeño no lo tiene, no lo tiene. En segundo lugar, tenemos que recuperar la justicia, estabilidad en la justicia, seguridad en la justicia, para que un inversionista local o extranjero tenga la certeza de que la justicia lo va a defender frente a la injusticia cometida aún por el propio gobierno. Eso tenemos que hacer, reducir trámites, trabajar en la justicia y actuar con seriedad, respetando las reglas de juego. Los inversionistas en todo el mundo, y perdóneme decirle que yo comprendo de esto, Rafael, no es que quieren que se le bajen los impuestos, él quiere seguridad, que le mantengan las reglas de juego. Y aquí viene un punto sobre su introducción, no sobre la pregunta específica. Yo propongo más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, porque usted quiere ver dólares en el bolsillo del padre de familia, necesita un empleo. Y para tener un empleo necesita inversión.
y esa inversión local e internacional. Cuando yo hablo de más Ecuador en el mundo, lo que le quiero decir a todos los ecuatorianos es que en el mundo viven 7.800 millones de habitantes a los que se les puede seguir vendiendo más banano, más cacao, más café, más camarón, más flores, pero necesitamos un gobierno que lo comprenda y que impulse los tratados de libre comercio con todos los países del mundo, no solo con los Estados Unidos. Y cuando hablamos de inversión no hablamos de crédito, hablamos de capital. Es una diferencia importante, Rafael. Déjeme decirle que ese mundo, esos 7.800 millones de habitantes del mundo, tienen más ahorro que 17 millones de ecuatorianos. Necesitamos la inversión de ellos en Ecuador. Por eso es importante abrir la economía al mundo para vender más banano, para exportar más turismo, más belleza del Ecuador al mundo. Y eso, Rafael, tenemos que tener un presidente con experiencia que entienda estos problemas y que no vaya el primer día, en los primeros 100 minutos, a buscar los pretextos para no hacer las cosas o hacerlas mal. Ok, vamos a la segunda parte de esta entrevista. Vamos a hablar del tema de la corrupción. Me voy a saltar una pregunta que ya tenía. Y la corrupción siempre ha existido y siempre va a existir. O sea, es intrínseco casi en algunos seres humanos. Hay cientos de motivos que empujan a una persona a cometer actos de corrupción. Desde conseguir dinero fácil hasta la desesperación por salir de la pobreza, o una tragedia familiar, o la simple codicia, la indolencia, el deseo de escalar rápidamente. Hay jóvenes que hacen cualquier cosa por subir como espuma. Hasta por droga he visto la gente que se corrompe. No pasa únicamente por la educación que recibimos, ni con dar clases de ética en los colegios. He visto que los 5 países menos corruptos del mundo no tienen esa materia en su pensum educativo. Sin embargo, son líderes en anticorrupción. Esto tiene que ver con el ejemplo que dan nuestros líderes, desde nuestra casa, nuestros líderes, nuestros padres, hasta en la vida pública. Cuando vemos que un líder roba, cuando el vendedor de papas ve que un ministro roba, entonces piensa, ¿por qué yo no voy a hacer que la papa en mi balanza, menos papas pesen más? ¿Por qué un asambleísta o un juez tiene un privilegio de sacar un carnet para discapacitados cuando yo también puedo hacerlo? Entonces, vivimos a diario en Ecuador con ejemplos de corrupción. Esos son los ejemplos que tenemos los ecuatorianos. A pesar de que tenemos un ex vicepresidente preso, altos funcionarios del gobierno anterior presos, a pesar de que empresarios que corrompieron también están presos o fugados, a pesar de que un expresidente estuvo preso, a pesar de que otro actualmente está con orden de prisión y prófugo también. No entiendo yo cómo hay funcionarios que, viendo todo eso, aún así están dispuestos a ser corruptos y arriesgar su vida y a estar 30 años preso o 20 años presos por la corrupción. Si usted es presidente, no tenga la menor duda de que va a encontrar un pillo también en su gobierno. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Guillermo Lasso si es presidente cuando se tope con un caso de corrupción? ¿Y qué puede hacer para evitar que esos casos de corrupción se den? Usted ha hecho una afirmación que necesariamente, y yo sé que no lo piensa así, es la manera de formular la pregunta, es inaceptable. No podemos aceptar la corrupción. Es la realidad ecuatoriana. No, es que no la podemos aceptar. Si la corrupción es permanente, la lucha contra la corrupción tiene que ser mayor. ¿Y qué hay que hacer? En primer lugar, un gobierno como el nuestro presentará un código de ética donde se prohíba, por ejemplo, el nepotismo, donde se prohíban las visitas de los amigos del presidente al Palacio de Gobierno. Pero el nepotismo está prohibido, todo eso está prohibido, pero igual ocurre. Permítame responder su pregunta, ha sido un poco larga la pregunta. Permítame responder.
tenemos que fortalecer a la Fiscalía. En esta escasez de recursos hay que fortalecer el presupuesto de la Fiscalía. Probablemente tengamos que asignarle a la Fiscalía, con reformas legales adecuadas, que tenga su propia policía para investigar y para llevar a cabo todos los allanamientos que requiera de acuerdo con la ley, que la justicia apoye a la fiscal. Yo creo que el actual fiscal, no hay duda que está haciendo un trabajo distinto a los anteriores, pero yo quisiera que vaya a fondo, que no se quede en la epidermis, tiene que llegar a los peces gordos, tiene que saber qué es esto del $11 en la venta del petróleo a la China, tiene que conocer lo que pasa en la refinería, tiene que conocer lo que pasa en el sector eléctrico. Ahí está otro recurso para salir de esta crisis, el sector eléctrico, pero luchando también contra la corrupción. No puede ser posible que el sector eléctrico, compuesto por la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, no sé si usted lo sabe, Ecuador tiene 8.000 megavatios de capacidad y consume apenas 4.000 megavatios. Hay un exceso, una protección, un activo hacia el futuro de 4.000 megavatios más, pero el costo desde la producción de energía hasta la comercialización es apenas de 9 centavos, pero a los ecuatorianos nos cobran hasta 70 centavos. Ahí hay impuestos escondidos, hay trampas de los gobiernos que al aumentar el precio de la energía eléctrica le echan mano a esa liquidez desde el Ministerio de Finanzas a la CENEL. Este año cerca de 300 millones de dólares. Eso no lo podemos permitir. Hay que poner en orden a este motor del avión. Entonces a la lucha contra la corrupción no únicamente está en la justicia. O sea, usted tendrá que cambiar las instituciones también. Que le quede claro a la fiscal y a todos los que integran la Fiscalía del Ecuador que en caso de ganar nuestro gobierno les dará un mayor respaldo del que hoy sienten del gobierno. Impulsaremos reformas legales para fortalecer la Fiscalía, las funciones de la Fiscalía y para que tenga independencia, porque hoy puede contar con el apoyo de la policía. Mañana hay un gobierno contrario a la Fiscalía y la fiscal no puede cumplir con sus funciones. Pero usted está diciendo que como gobierno impulsaría reformas. ¿Por qué el gobierno? Entonces ahí ya está, ya tiene injerencia. ¿Por qué? Porque el presidente no es un actor que llega al gobierno a mirar lo que pasa, sino a plantear soluciones. El presidente tiene iniciativa legislativa. Pero no es su competencia el tema de la Fiscalía o la Justicia. Pero hay que plantearlo. Es función del presidente. La iniciativa legislativa es función del presidente. Función del presidente presentar un código de ética para que no lleguen los amigos del presidente a aparentar poder sobre los ministros por ser amigos del presidente. Hay muchos pequeños detalles, desde el uso de los automóviles, las motos, los aviones. Ahí hay detalles que hay que controlar para evitar una corrupción mayor. Y este gobierno de eso no entiende nada. Vamos a hablar del Seguro Social. ¿Qué hacer con el Seguro Social? Pronto, según los expertos, no va a alcanzar el dinero para pagarle a los jubilados. ¿Cuál sería la solución? Mire, estamos trabajando. Yo quisiera contarle hoy la solución, pero no sería responsable porque necesitamos más información y es difícil tener información de muchas instituciones públicas. El Seguro Social tiene un presupuesto de operación de 8.500 millones de dólares al año, 8.500, y en salud cerca de 1.900. Si usted suma el presupuesto de salud del Seguro Social más el presupuesto de salud del Ministerio de Salud Pública, llega a cerca de 4.600 millones de dólares. Y con 4.600 millones de dólares, este gobierno no pudo hacer frente a esta pandemia. Tenemos que poner orden en el Seguro Social también. Y hay que llevar a cabo una reforma integral de la seguridad social. Y eso va acompañado de una reforma laboral y va acompañado de una reforma del mercado de capitales para poder modernizar la sociedad ecuatoriana, Rafael. ¿Y sabe qué? ¿Qué pretendo yo? Tener listo eso dentro de los primeros 100 minutos de gobierno, para que la Asamblea Nacional responda de inmediato a todas esas reformas a las que aspira el pueblo ecuatoriano. Educación. Entramos en el tema de la educación. Nos saltamos un poquito el tema del Seguro Social porque le iba a poner un ejemplo, pero no vale la pena.
Con la pandemia hemos podido ver una situación que entiendo que estando ante nuestros ojos no la veíamos. Nuestros planteles educativos de primer, segundo y tercer nivel, privados y públicos, no estuvieron lo suficientemente preparados tecnológicamente para la siguiente generación de estudiantes, la generación online. No es que en el primer mundo todos los países estuvieron preparados, también ellos fallaron, pero casi todos pudieron activarse en pocas semanas. En Ecuador aún no logramos un nivel satisfactorio. Los niños y jóvenes pobres no poseen computador o al menos un dispositivo para recibir clases o enviar sus tareas. Muchos maestros han debido aprender recién a usar Internet porque el sistema educativo público nunca se preocupó de actualizarlos. La segunda razón del fracaso momentáneo es la escasa y mala conectividad. No llega Internet a las zonas marginales del país. Nuevamente, los pobres son los más afectados. ¿Cómo cambiar eso? Y no estoy hablando de cambiar de concepto, sino simplemente dotar a un alumno de un computador. Comencemos por lo último que usted acaba de decir. No hay conectividad en sectores en todo el territorio ecuatoriano. ¿Por qué no hay conectividad? Porque no es negocio. No. Para las grandes empresas no les resulta negocio. Permítame continuar con mi explicación. No hay conectividad, ¿por qué? Porque la visión fiscalista del gobierno de Correa y de este también ha sido: las telefónicas son un buen negocio y al que tiene un buen negocio cárgale con impuestos directos a las empresas de telefonía celular e impuestos indirectos a quien consuma conectividad. Usted habla de que es necesaria la conectividad, debería ser gratuita la conectividad, peor cobrarle impuestos. Y mire usted, ya le hablé del ejemplo de la ineficiencia en la refinería. Se pierden 1.000 millones. 1.000 millones al año, ¿ah? Al año. Eso lo podemos usar para comprar tablets y podemos liberalizar de tanto impuesto a las empresas de telefonía para que a cambio amplíen la conectividad en el 100% del territorio nacional. Así los niños y jóvenes podrán estudiar a través de la teleeducación. Y los jóvenes ecuatorianos, no solo en cualquier universidad del Ecuador, en cualquier universidad del mundo, a través del sistema online, de la teleeducación. Pero tenemos que innovar para cambiar. Tenemos que cambiar este concepto del Estado fiscalista, gordo, obeso, que solamente tiene la mano extendida sobre el sector privado. Cuando hay una crisis como el terremoto de Esmeraldas y Manabí, te cobro más impuestos. Ahora intentaron hacer lo mismo. No, señor. Es que el Estado es corrupto y es ineficiente. Y este presidente no es capaz en 3 años y medio de haber cambiado lo que su jefe, que lo puso en el cargo, lo pusieron en el cargo, simplemente no entendía, porque era un mal administrador, porque decía que estudió en Chicago y no hablaba inglés, que estudió en Bélgica y no hablaba francés, y tampoco entendía de administración ni de economía. Solo sabía cómo armar una banda de corruptos que se han llevado el dinero de los ecuatorianos y que debemos recuperarlos con una acción muy firme de la justicia y de la fiscalía. Dicen que en épocas de extremos, como una pandemia, los seres humanos sacamos lo peor o lo mejor de nosotros. He podido ver cosas espantosas de gente que se aprovechó de una tragedia para lucrar. Pero también he visto gente que sin interés alguno se activó inmediatamente para ayudar al prójimo. El proyecto Salvar Vidas, liderado por usted, seguramente le ha mostrado lo duro que es ver la muerte de miles de personas. Y al mismo tiempo le ha mostrado que sí se puede ayudar. Cuéntenos algo de esa experiencia, pero díganos también qué tan desinteresada ha sido su ayuda. ¿Ha habido alguna intención política en su accionar? ¿Es Guillermo Lasso solamente bueno o aquí aprovecho también para hacer campaña? Vamos a ponernos un poquito en orden, Rafael. Usted habla de una crisis que realmente fue una crisis bárbara. Digo fue porque ya pasó lo peor de aquella crisis. Al menos acá en Guayaquil. Hemos tenido en Guayaquil 10.000 muertos. Eso es algo terrible. A usted le debe haber pasado lo que me pasó a mí. En una semana última de marzo, primera de abril, 15 días trágicos,
donde nos enterábamos todos los días que había muerto un amigo o el pariente de un amigo. En mi caso, Rafael, se murió mi hermano mayor. ¿Y sabe qué? Yo no pude enterrarlo. Como muchos ecuatorianos no han podido enterrar a sus seres queridos como Dios manda. Y lo tuve que ver a través de un video. Por lo tanto, yo he sentido ese dolor que tienen muchos ecuatorianos, a los que tenemos que darle una satisfacción. Porque tras el dolor de la crisis sanitaria, el dolor de la pérdida de empleo, el dolor de una crisis económica para ellos, y tras la crisis económica, una crisis ética y moral, donde se dieron cuenta que los políticos corruptos, los funcionarios públicos corruptos, les han robado. Y todavía no hay una explicación, porque nos han contado una cara de la medalla, quién recibió hospitales, pero no nos han contado quién entregó los hospitales. Sin duda alguna, la responsabilidad política es del presidente Lenín Moreno, pero la Fiscalía tiene que investigar y tiene que actuar, porque le está debiendo a la ciudadanía la respuesta de quienes entregaron los hospitales, porque eso no puede quedar con una media verdad. Tiene que haber una verdad total para poder tener un baño de verdad en el Ecuador y poder dar esa satisfacción a esa gente indignada. Se te muere un pariente, pierdes el empleo y ves por la televisión el escándalo de los asaltos de los hospitales. Y no nos han contado quién del gobierno entregó eso. Porque no puede ser que simplemente un asambleísta se hizo cargo de un hospital en Manabí o de un contrato de un hospital. ¿Quién se lo dio? ¿Quién del gobierno se lo dio? Señora fiscal, esa respuesta le debe usted a los ciudadanos. No ha contestado mi pregunta en la Dígame. parte de le pedí que nos hable un poco de su proyecto Salvar Vidas y el interés político que podría haber atrás de eso. Yo le voy a decir algo. Me han dicho, ¿estás en campaña? Y yo he contestado, sí, estoy en una campaña humanitaria. Armamos un fideicomiso en pocos días al andar de la crisis con un grupo de ciudadanos ecuatorianos, grandes profesionales, médicos, banqueros, administradores, desarrolladores de proyectos inmobiliarios, administradores de empresas farmacéuticas, todos reunidos, trabajando 4 veces al día hasta que focalizamos la acción. Captamos donaciones al momento cerca de 10 millones de dólares, de los cuales hemos distribuido 7 millones de dólares en medicinas, en insumos y en equipos médicos. Y hemos atendido a 205 cantones del Ecuador, 205, y a más de 280 hospitales y centros de salud del Ecuador. ¿Sabe qué, Rafael? Hemos llegado a lugares donde no ha llegado el Ministerio de Salud Pública. Hemos llegado a lugares donde algunos malos funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no querían recibir la donación de Salvar Vidas porque se les acababa el juguetito de las compras con sobreprecio. Eso hemos encontrado y hemos estado en campaña humanitaria. Alguien dice, no, es campaña política de Lazo. Oiga, en buena hora que las campañas políticas salven vidas y no se dediquen a farras ni a fiestas en una tarima. No, hemos salvado vidas. ¿Y sabe qué, Rafael? Mi conciencia no solo está en paz, mi conciencia está feliz. ¿Pero espera que la gente vote por usted por esto? Bueno, yo espero que la gente vote por mí porque tiene claro un mensaje que le dejo esta noche. El Ecuador sí tiene salida, pero tenemos que tomar una decisión trascendental en febrero del 2021. No es cualquier elección, hay que escoger entre democracia y populismo, el republicanismo, totalitarismo, entre experiencia e inexperiencia. Sin duda alguna es una elección trascendental y los ecuatorianos no van a votar por mí por salvar vidas, por el proyecto Salvar Vidas. Van a votar por mí porque saben que tengo 50 años de experiencia y que estas manos están limpias, absolutamente limpias, y tengo la capacidad de verle a sus ojos y los ojos de todos los ecuatorianos con la frente en alto, con la frente en alto. Eso es lo que yo tengo que ofrecer al Ecuador. El peligro del coronavirus o la amenaza del coronavirus va a seguir latente el próximo año. Cuando tome posesión el nuevo presidente, si es usted, se va a dar cuenta que el 24 de mayo la amenaza sigue. ¿Qué hacer para estar preparados
y no tener las 10.000 muertes que ya tuvimos repetidas el próximo año? Vea, Rafael, ¿De dónde va a sacar la plata? El problema es la plata. Yo no he tenido que esperar ser presidente para apoyar en esta pandemia. Lo he hecho con un grupo de ciudadanos ecuatorianos con apenas 10 millones de dólares. Ya le dije que el presupuesto de salud del Ecuador, sumado al Ministerio de Salud y el IES, es cerca de 4.600 millones de dólares al año. ¿Usted cree que en esa cantidad de dinero, que es inmensa, no se podía ubicar un fondo de 100 millones de dólares para atender la crisis de la pandemia? Son incapaces los que nos gobiernan. Por eso no han podido hacerlo. Por eso es necesario un cambio con gente que tenga experiencia en administración, que tenga manos limpias y que sepa actuar como hemos actuado con salvar vidas. Voy a cambiar un poquito el tema y voy a irme a algo que surgió esta semana pasada, que podría ser un gran potencial económico, aunque suene raro. ¿Qué opinión tiene usted sobre el uso del cannabis medicinal o el cáñamo? Hay un potencial económico enorme. Está ayudando muchísimo a Uruguay y ni qué hablar de Canadá. Sin embargo, los sectores más conservadores aún se oponen por el temor de que se trataría, según ellos, de un riesgo para fomentar el consumo de drogas en el país. Rafael, si usted revisa el debate de enero del 2017, verá que yo ya respondí a esa pregunta. Y en una entrevista conmigo también lo hizo. Diciendo que debemos de liberalizar el uso del cannabis medicinal. Aquí no es cuestión de ser un curuchupa. Hay que ser absolutamente claro. Si tiene propiedades medicinales, hay que permitir el cultivo, la distribución para usos medicinales. Que quede claro, que quede claro. Así que esa pregunta ya le respondí, Rafael. ¿Pero no teme que sectores conservadores lo critiquen por eso? Estoy hablando de un proyecto de unidad nacional, del interés de 17 millones de ecuatorianos. Aquel grupo conservador al que usted se refiere y que no lo ubico, va a tener que perdonarme. Si va a tomar la decisión por ese aspecto, pues no seré su candidato. Pero yo seré candidato de 17 millones de ecuatorianos. Y hay que ser claro y directo en la respuesta. Por lo tanto, ya lo contesté en enero del 2017. Ok, ahora, a propósito de drogas, ¿cuál sería su política para el control del microtráfico interno de venta de drogas, que usted lo mencionó hace pocos momentos, y frente al narcotráfico internacional que utiliza nuestro país para llegar a Europa y Estados Unidos, especialmente con cocaína? Tenemos que trabajar en acuerdos con todos los países de la región y también con Estados Unidos y con Europa. Y hay que sacar la ideología de las relaciones internacionales y hay que comprender que solos como Ecuador, solos no vamos a poder luchar contra esas mafias que son una gran amenaza para el Ecuador. Tenemos que tener equipadas a nuestras Fuerzas Armadas y tenemos que también mantener equipada a la Policía Nacional. ¿Una nueva base de Manta sería posible? Ya no es necesario con la tecnología actual. Usted con un iPad, con un teléfono, puede tener información desde cualquier lugar del mundo. En todo caso, yo frontalmente le digo, colaboraré con todos los gobiernos del mundo para coordinadamente atacar a esta lacra social del tráfico de drogas que destruye a niños y jóvenes ecuatorianos. Eso es, y en esto hay que ser claro, una es la amenaza internacional, el negocio de gran escala, y otro es el pequeño negocio de los micronarcotraficantes que venden droga, que destruye, no es droga. La droga en sí es mala, es un veneno para la juventud, pero este es un veneno en sí mismo, por la fórmula que utilizan, hasta excremento de animales. ¿Y sabe quién la vende en los colegios? ¿Y quién la vende en las escuelas? Muchas veces los propios padres que no tienen empleo. Muchas veces el maestro y en otras ocasiones los alumnos mayores a los menores. ¿Y sabe qué? El correísmo emitió un código de ética del Ministerio de Educación que le prohibía al maestro ecuatoriano sentarse en un programa como este y denunciar ante el Ecuador que había este fenómeno. Todavía no se puede, sí sabe. No, a ver, vamos. Sí al menos 3 artículos. Es muy difícil hablar con un maestro. Porque tienen miedo. Sí, en nuestro gobierno le pediré a los maestros que vengan a los programas de televisión y cuenten la realidad instaurada por el correísmo y el morenismo en Ecuador. Nos quedan 5 minutos y tengo 2 preguntas.
cómo combatir la delincuencia. Lidiamos aquí entre derechos humanos y las víctimas de la delincuencia, entre policías honestos que capturan a los delincuentes y jueces que los liberan con medidas cautelares sustitutivas. ¿Cómo lograr un balance que pueda encerrar a los malos sin caer en violaciones legales ni de derechos humanos? Aquí no hay un balance. Estaremos siempre del lado de los ciudadanos honestos. Estaremos siempre del lado del policía honesto. Y lo invito, Rafael, a que usted revise todos los videos de cuando yo fui gobernador de la provincia del Guayas. Bajo el lema de la ley es la ley, pusimos orden, precisamente en materia de seguridad. Y ahí aprendí que muchas decisiones le corresponden al presidente de la República. Un gobernador por sí solo no lo puede hacer. Hay un límite. Y como presidente de la República ejerceré todo el peso de la ley. Aquí hay una cara que es amable, sin duda alguna. Yo no utilizo malas palabras para referirme en ningún diálogo a nadie, pero sé ser firme, como lo fui cuando fui gobernador. Y repetiremos esa experiencia ahora desde la presidencia de la República. ¿No teme violar los derechos humanos? Mire, Rafael, yo estaré siempre del lado del ciudadano honesto, del lado del policía honesto, y estaré en contra de aquellos que delinquen. Y todo el peso de la ley, y todo el peso del orden, respaldando a aquellos policías. Pero hay derechos humanos que respetar, Guillermo. Sí, por supuesto, ya tendremos ese debate. Hoy no vale la pena insistir en aquello. Yo quiero ser claro. Estaremos en una línea muy clara. Acá está la gente honesta, el policía honesta, aquí está la ley, aquí está el orden. De ese lado voy a estar yo. Última pregunta. Las elecciones pasadas las perdió por menos de un punto porcentual. Usted ha dicho que hubo fraude. Los conteos lo daban como ganador hasta que se produjo un apagón. 20 minutos, 30 minutos, no me acuerdo cuánto duró el apagón en el Consejo Electoral. Y al regresar del apagón, usted aparecía perdiendo. Sin embargo, nunca pudieron comprobarlo con las actas. Para esta elección, ¿usted confía en el Consejo Electoral presidido por Diana Tamain? Tanto no confío que el proyecto político está armando un ejército de control electoral. Lo mismo dijo la semana pasada, no. En las elecciones pasadas, perdón. Perdóneme, tengo un ejército entre comillas, no es un ejército para enfrentar a la fuerza pública, pero tendremos un control electoral en cada mesa, desde el momento en que se abre las urnas hasta el momento que llegan al Consejo Nacional Electoral. Y le recuerdo algo, Rafael, porque hay que ser justos. Yo tuve que enfrentar un Estado dirigido por un avesado delincuente que no tuvo ningún escrúpulo en hacer un fraude. Y usted lo ha descrito, porque el encuestador que hizo el exit poll, al que lo enjuició la justicia de Correa, terminó liberalizado después de un año, porque pudo demostrar con técnicos matemáticos que sus cifras eran las correctas. Y yo tuve que enfrentarme al Estado, a ese Estado de propiedad de un avesado delincuente que no tuvo escrúpulos para robarle la voluntad al pueblo ecuatoriano. Pero Lenín Moreno no actúa así. Y en esto hay que ser justos también. O sea, Lenín Moreno podrá tener muchos errores, pero ese no lo tiene. Creo que es un hombre justo. Personalmente yo creo que él ha disimulado mucho. Yo creo que aquí ha habido un enfrentamiento de dos líderes, pero en nivel más bajo ha habido compinches que se cuidan las espaldas y ambos han disimulado. ¿Y sabe qué? El Ecuador necesita un cambio. Un gobierno que no nazca ni de las entrañas del correísmo, ni tampoco de las entrañas del morenismo. Necesitamos un cambio radical en el Ecuador para tener un gobierno y un presidente que esté del lado de los ciudadanos, no del lado de la partidocracia, ni del lado del totalitarismo, ni del lado del populismo. Tenemos que recuperar la democracia, tenemos que recuperar la república, tenemos que recuperar la ley y el orden en Ecuador. Y eso jamás lo va a hacer algún heredero de Correa, siendo la primera generación o la segunda generación impuesta por Moreno. Aquí tiene que haber un cambio, Rafael, y eso es lo que nosotros ofrecemos, ese cambio que esperan los ecuatorianos, esa unidad de 17 millones de ecuatorianos. Yo he demostrado no solo a través de salvar vidas durante 50 años,
Lo demostré como usted lo vio en el pasado, el terminal terrestre de Guayaquil, modernizado en apenas 5 años, sin subir tarifas, y 10 años después de haber sido reinaugurado, ya se recuperó la inversión. Y hoy ese terminal terrestre, que era simplemente generador de escándalos de corrupción, hoy tiene liquidez para construir con su propio dinero el terminal de Pascuales, el terminal de la costa. Eso es lo que yo sé hacer, construir, no destruir. ¿Y sabe el primer paso para construir? Luchar contra la corrupción, luchar contra los corruptos, luchar. Pero tenemos que fortalecer la justicia, tenemos que fortalecer la fiscalía y con un gobierno serio que llegue con un código de ética, para evitar esos pequeños que parecen detallitos, que no son detallitos, que son el origen de la gran corrupción en el Ecuador, los amigos del presidente. Gracias a Guillermo Lazo por su presencia en Artículo 18, una emisión especial, y entrevistaremos a todos los candidatos a la presidencia de la República cuando vayan apareciendo. Lo único que puedo decirles, porque no quiero dar ninguna opinión, es simplemente que las elecciones del 2021 podrían ser las más importantes de la historia de esta República. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, Rafael.